Millonario es acusado de robar un reloj de lujo, pero no esperaban que fuera una persona muy importante. Este hecho tuvo profundas consecuencias en su vida. El sol de la tarde se reflejaba en los rascacielos cuando André Oliveira salió del centro comunitario de la favela. Su traje de diseñador había sido reemplazado por unos jeans desgastados y una camiseta sencilla, pero su sonrisa revelaba una satisfacción que ningún lujo material podía igualar. «Gracias por todo, Sr. André», dijo María, una de las coordinadoras del centro. «Su ayuda significa mucho para estos niños». André asintió, su mirada recorriendo el patio donde decenas de niños jugaban. «Es un honor poder contribuir», respondió. «Estos niños me recuerdan a mí mismo hace 30 años». Mientras se dirigía a su coche, André reflexionó sobre el día. Había pasado la mañana enseñando habilidades empresariales básicas a adolescentes y la tarde jugando fútbol con los más pequeños. Era un ritual que mantenía religiosamente cada semana, un ancla que lo conectaba con sus raíces y le recordaba el largo camino que había recorrido. El tráfico, como siempre, estaba congestionado. André aprovechó el tiempo para revisar sus mensajes. Entre correos electrónicos de negocios y notificaciones de reuniones, un mensaje destacó: nuevo modelo Chrono Zenith disponible en la tienda del Shopping Luxury Plaza. ¿Desea que lo reservemos para usted, Sr. Oliveira? André sonrió. El Chrono Zenith era una pieza maestra de la relojería, y él había estado esperando su lanzamiento durante meses. Sin embargo, en lugar de responder afirmativamente, tecleó: «Gracias. Pasaré personalmente a verlo esta tarde». Cuando finalmente llegó al Shopping Luxury Plaza, el contraste con la favela no podría haber sido más marcado. Mármol pulido, luces suaves y el aroma de perfumes caros llenaban el aire. André caminó con confianza por los pasillos, ignorando las miradas curiosas que su atuendo casual atraía en este templo del lujo. La tienda, Tempo Precioso, brillaba como una joya en el corazón del centro comercial. Era la joya de la corona del imperio de André, aunque pocos lo sabían. Los escaparates exhibían relojes que costaban más que un apartamento en los barrios más exclusivos de la ciudad. Al entrar, André notó inmediatamente las miradas de los empleados. Vio la sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por una evaluación de su apariencia. Un joven vendedor, claramente nuevo, dio un paso adelante con una mezcla de duda y determinación. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó el vendedor, su tono oscilando entre la cortesía profesional y la sospecha. André sonrió amablemente. «Buenas tardes. Me gustaría ver el nuevo Chrono Zenith, por favor». El vendedor parpadeó, claramente sorprendido por el conocimiento y la seguridad en la voz de André. «Por supuesto, señor. Permítame un momento». Mientras el vendedor se dirigía a la caja fuerte, André recorrió la tienda con la mirada. Cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición de las vitrinas, había sido cuidadosamente planeado por él mismo. Era un mundo que había construido desde cero, un testimonio de su visión y perseverancia. El vendedor regresó con una caja de cuero negro. Con movimientos cuidadosos, la abrió para revelar el Chrono Zenith. El reloj era una obra de arte, oro rosa, complicaciones intrincadas y una correa de piel de cocodrilo. «Es una pieza excepcional», comentó André, tomando el reloj en sus manos. «La reserva de marcha de 70 horas es impresionante». El vendedor asintió, visiblemente más relajado al ver el conocimiento de André. «Así es, señor. Este modelo también cuenta con un cronógrafo de rueda de pilares y un cristal de zafiro resistente a los arañazos». André examinó el reloj con ojo crítico, admirando la artesanía y la ingeniería detrás de cada componente. En ese momento, no era el millonario dueño de la cadena de tiendas, sino simplemente un amante de la relojería apreciando una obra maestra. Mientras André estaba absorto en su examen, no notó las miradas intercambiadas entre el joven vendedor y el guardia de seguridad cerca de la entrada. Tampoco vio la sombra de sospecha que cruzó el rostro del vendedor cuando André sacó el reloj de la caja para probárselo. El destino, como las manecillas de un reloj,
estaba a punto de marcar una hora crucial en la vida de André Oliveira. Y como el mecanismo preciso de un cronocenit, cada engranaje y cada decisión estaban a punto de encajar en su lugar, desencadenando una serie de eventos que nadie en la tienda podría haber previsto. El cronocenit brillaba en la muñeca de André, captando la luz de la tienda en cada uno de sus detalles meticulosamente elaborados. Mientras admiraba el reloj, André no pudo evitar pensar en su padre, un humilde relojero que le había enseñado a apreciar la belleza y la complejidad de estos pequeños universos mecánicos. «Es realmente una pieza extraordinaria», murmuró André, más para sí mismo que para el vendedor que lo observaba con creciente inquietud. El joven empleado, cuya etiqueta lo identificaba como Rodrigo, se movía nerviosamente detrás del mostrador. Sus ojos saltaban del reloj en la muñeca de André a la puerta de la tienda y de vuelta. «¿Desea probárselo un poco más, señor?», preguntó con una voz que intentaba ocultar su ansiedad. André, absorto en los detalles del reloj, apenas registró el tono del vendedor. «Sí, me gustaría examinarlo un poco más de cerca, si no es molestia», respondió, acercándose a una de las lámparas de la tienda para apreciar mejor los intrincados detalles del dial. Fue en ese momento cuando Rodrigo hizo un gesto sutil al guardia de seguridad. El hombre corpulento comenzó a acercarse lentamente, su mano descansando casualmente cerca de su radio. André, ajeno a la tensión creciente, continuó su examen. «La terminación del movimiento es impecable», comentó, girando su muñeca para ver el reloj desde diferentes ángulos. «Y el equilibrio entre el oro rosa y el cuero es perfecto». Rodrigo asintió mecánicamente, su atención dividida entre André y el guardia que ahora estaba a solo unos pasos de distancia. «Sí, señor. Es una pieza única», respondió, su voz tensa. De repente, André hizo un movimiento para quitarse el reloj, y fue como si se hubiera activado un resorte en la tienda. «Deténgase ahí mismo», gritó Rodrigo, su voz resonando en el espacio silencioso de la tienda. André se congeló, el reloj a medio quitar de su muñeca, y miró con incredulidad al vendedor. «Disculpe». «No se mueva», ordenó el guardia de seguridad, que ahora estaba justo detrás de André. «Suelte el reloj lentamente y ponga las manos donde pueda verlas». La confusión inicial de André rápidamente dio paso a la comprensión y luego a una mezcla de indignación y dolor. «Esto es un malentendido», dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «No estoy intentando robar nada». «Eso es lo que todos dicen», replicó Rodrigo, su confianza aparentemente renovada por la presencia del guardia. «Lo vi manipulando el reloj. Probablemente estaba buscando cómo desactivar la alarma». André respiró hondo, luchando por mantener la compostura. Años de experiencias similares, aunque nunca tan dramáticas, le habían enseñado que perder la calma solo empeoraría las cosas. «Caballeros, les aseguro que esto es un error. Soy un cliente legítimo y...» «Un cliente legítimo no entra vestido así a una tienda como esta», interrumpió Rodrigo, señalando la ropa casual de André. Las palabras golpearon a André como una bofetada. Había pasado años construyendo un imperio, pero en ese momento se sentía como el niño de la favela nuevamente, juzgado y despreciado por su apariencia. «Exijo hablar con el gerente», dijo André, su voz firme pero controlada. «El gerente está en camino», respondió el guardia. «Mientras tanto, necesito que se quede quieto». Los clientes comenzaron a reunirse fuera de la tienda, atraídos por el alboroto. André podía sentir sus miradas, una mezcla de curiosidad y prejuicio que conocía demasiado bien. En ese momento, mientras el guardia lo vigilaba de cerca y Rodrigo llamaba frenéticamente por teléfono, André pensó en los niños de la favela con los que había jugado esa misma mañana. Pensó en las barreras que tendrían que superar, en los prejuicios que enfrentarían. Y se dio cuenta de que, a pesar de todo su éxito, algunas cosas no habían cambiado tanto como le hubiera gustado creer. El cronocenit en su muñeca, un símbolo de lujo y precisión, ahora parecía pesar 1 tonelada. Las manecillas seguían moviéndose, imperturbables, marcando cada segundo de esta humillación pública. André cerró los ojos por un momento, reuniendo toda su fuerza interior.
Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. Esta situación, por dolorosa que fuera, era una oportunidad. Una oportunidad para exponer los prejuicios que aún persistían, para educar y, tal vez, para cambiar las cosas. Muy bien, dijo finalmente, su voz calmada pero firme. Esperaremos al gerente. Pero les advierto, están cometiendo un grave error. El tic-tac del crono cenit parecía resonar en el silencio tenso de la tienda, marcando el ritmo de un confrontamiento que estaba lejos de terminar. El ambiente en la tienda, Tempo Precioso, se había vuelto sofocante. André, rodeado por el guardia de seguridad y bajo la mirada acusadora de Rodrigo, mantenía una calma exterior que contrastaba con la tormenta de emociones en su interior. Los minutos pasaban, cada uno marcado por el suave tic-tac del crono cenit en su muñeca, un recordatorio constante de la situación absurda en la que se encontraba. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?, preguntó André, su voz controlada pero con un toque de impaciencia. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Javier, respondió sin cambiar su expresión: el gerente llegará pronto. Mientras tanto, le sugiero que se mantenga tranquilo. Las palabras de Javier transportaron a André a un recuerdo de su juventud. Tenía 16 años y estaba en una tienda de electrónicos, admirando un televisor que nunca podría permitirse. El guardia de la tienda lo había seguido, observándolo con sospecha hasta que finalmente lo echó, acusándolo de estar planeando algo. La humillación de ese día había sido una herida que tardó años en sanar. Ahora, 2 décadas después, la historia parecía repetirse. Pero esta vez, André no era un adolescente indefenso de la favela. Era un hombre hecho a sí mismo, un empresario exitoso. Y, sin embargo, aquí estaba, tratado como un criminal por el color de su piel y su vestimenta casual. Mientras esperaban, más recuerdos inundaron la mente de André. Recordó su primer trabajo como aprendiz en la pequeña relojería de su padre. Las largas horas inclinado sobre mecanismos diminutos, aprendiendo a apreciar la precisión y la belleza de cada pieza. Su padre, con manos callosas pero gentiles, enseñándole no solo sobre relojes, sino sobre la dignidad del trabajo duro. Un día, hijo, le había dicho su padre, tendrás tu propia tienda, más grande y mejor que esta. Pero nunca olvides de dónde vienes. Esas palabras habían sido una profecía y una guía. André había trabajado incansablemente, estudiando de noche mientras trabajaba de día. Cada obstáculo, cada puerta cerrada en su cara, cada mirada de desdén, solo había alimentado su determinación. Su primer gran éxito llegó cuando logró obtener la distribución exclusiva de una marca suiza de relojes de lujo. Recordaba vívidamente la reunión con los ejecutivos suizos, sus miradas escépticas cuando entró en la sala de juntas. Pero cuando André comenzó a hablar, demostrando su conocimiento profundo y su visión innovadora, las expresiones cambiaron de escepticismo a interés y, finalmente, a respeto. Ese acuerdo había sido el trampolín que necesitaba. Una tienda se convirtió en 2, luego en 5, y antes de que se diera cuenta, Tempo Precioso se había convertido en una cadena nacional, conocida por su excelencia y exclusividad. El sonido de la puerta de la tienda abriéndose sacó a André de sus recuerdos. Esperaba ver al gerente, pero en su lugar entró un oficial de policía. La situación estaba escalando más allá de lo que había imaginado. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó el oficial, mirando alternadamente a André, al guardia y a Rodrigo. Rodrigo se apresuró a responder. Este hombre estaba intentando robar un reloj muy valioso, oficial. Lo atrapamos infraganti. André sintió que su paciencia se agotaba. Esto es ridículo. No estaba robando nada. Soy un cliente legítimo y exijo que se me trate con respeto. El oficial miró a André con una mezcla de sospecha y cansancio. Señor, voy a necesitar que me muestre una identificación. Mientras André buscaba su billetera, no pudo evitar pensar en cuántas veces más tendría que pasar por situaciones como esta. Cuánto éxito, cuánto dinero, cuánto reconocimiento necesitaría para ser tratado con el mismo respeto automático que se le daba a otros.
Justo cuando estaba a punto de entregar su identificación, la puerta de la tienda se abrió nuevamente. Esta vez, entró un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable. Era Carlos, el gerente de la tienda. Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa y horror al reconocer a André. Sr. Oliveira, exclamó. ¿Qué está pasando aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo palideció, el guardia de seguridad bajó la mirada, y el oficial de policía pareció repentinamente incómodo. André, por su parte, sintió una mezcla de alivio y determinación. La verdad finalmente saldría a la luz, pero esto estaba lejos de terminar. Esta situación, por humillante que fuera, era una oportunidad para abordar un problema mucho más grande que un malentendido en una tienda de relojes. Con una voz calmada pero firme, Andrés se dirigió a todos los presentes. Caballeros, creo que tenemos mucho de qué hablar. El rostro de Carlos, el gerente, pasó por una gama de emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, horror, vergüenza y, finalmente, una profunda preocupación. Sr. Oliveira, repitió, su voz apenas un susurro. Le ruego me disculpe. Esto es imperdonable. El oficial de policía, captando la gravedad de la situación, intervino. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? André, manteniendo una calma que contrastaba con la tensión palpable en el aire, respondió, lo que está pasando, oficial, es un ejemplo claro de prejuicio y discriminación. Luego, dirigiéndose a Carlos, agregó, y sí, es imperdonable, pero lamentablemente no es sorprendente. La revelación de la identidad de André cayó como una bomba en la tienda. Rodrigo, el joven vendedor, parecía a punto de desmayarse, su rostro una máscara de horror y arrepentimiento. El guardia de seguridad, Javier, bajó la mirada, incapaz de enfrentar a André directamente. Carlos, tratando desesperadamente de controlar la situación, se dirigió al oficial. Oficial, ha habido un terrible malentendido. El Sr. Oliveira es el propietario de esta tienda y de toda la cadena Tempo Precioso. El oficial, visiblemente incómodo, se volvió hacia André. Sr. Oliveira, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Si hubiera sabido. Ese es precisamente el problema. No es así, interrumpió André, su voz firme pero no agresiva. El hecho de que necesite saber quién soy, para tratarme con respeto y dignidad. Un silencio pesado cayó sobre la tienda. André miró a su alrededor, observando las expresiones de vergüenza y confusión en los rostros de quienes lo rodeaban. En ese momento, recordó otra escena de su pasado, una que había marcado profundamente su camino hacia el éxito. Era un joven de 22 años, recién graduado de la universidad con honores, y estaba en una entrevista para un puesto en una prestigiosa empresa de relojes. El entrevistador, un hombre canoso y de aspecto severo, lo había mirado de arriba a abajo con desdén. Impresionante currículum, había dicho el hombre, pero no creo que encajes en nuestra cultura corporativa. André había entendido perfectamente lo que esas palabras realmente significaban. En lugar de desanimarse, ese rechazo se convirtió en el combustible que alimentó su determinación. Se prometió a sí mismo que un día sería él quien definiría la cultura corporativa, una cultura de respeto, diversidad e inclusión. Volviendo al presente, Andrés se dio cuenta de que este incidente era una oportunidad para cumplir esa promesa que se había hecho a sí mismo tantos años atrás. Caballeros, comenzó, su voz calmada pero llena de autoridad. Lo que ha ocurrido aquí hoy es inaceptable, pero tristemente no es inusual. Cada día, personas son juzgadas, maltratadas y discriminadas basándose únicamente en su apariencia. Se volvió hacia Rodrigo, quien parecía querer que la tierra se lo tragara. Joven, su acción hoy no solo fue ofensiva para mí personalmente, sino que también va en contra de todo lo que Tempo Precioso representa como empresa. Luego, dirigiéndose a Carlos, continuó, como gerente, es su responsabilidad asegurarse de que todos los clientes sean tratados con respeto, independientemente de cómo se vean o vistan. El oficial de policía,
que había estado escuchando atentamente, intervino: Sr. Oliveira tiene todo el derecho de presentar una queja formal si así lo desea. André negó con la cabeza. No, oficial. Una queja formal no resolverá el problema subyacente. Lo que necesitamos es educación, concienciación y un cambio real en nuestras políticas y cultura corporativa. Se volvió para mirar a cada persona en la tienda, uno por uno. Lo que ha ocurrido aquí hoy es una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer y para ser mejores. No solo como individuos, sino como sociedad. Carlos, pareciendo encontrar finalmente su voz, habló: Sr. Oliveira, le aseguro que tomaremos medidas inmediatas. El comportamiento de hoy es completamente inaceptable y habrá consecuencias. André asintió, pero su expresión era de determinación más que de satisfacción. Sí, Carlos, habrá consecuencias. Pero no del tipo que estás pensando. Lo que necesitamos no es castigo, sino educación y cambio sistemático. Mientras hablaba, André podía sentir el peso del crono cenit en su muñeca, un recordatorio constante del valor del tiempo y de cómo cada momento, incluso los más difíciles, podían ser oportunidades para el cambio. Vamos a mi oficina, dijo finalmente. Tenemos mucho que discutir y mucho trabajo por hacer. Mientras se dirigía hacia la puerta de la tienda, Andrés se detuvo y se volvió una última vez. Y Rodrigo, dijo, dirigiéndose al joven vendedor que aún parecía petrificado, tú también vienes. Creo que tienes mucho que aportar a esta conversación. Con esas palabras, Andrés salió de la tienda, dejando tras de sí un grupo de personas conmocionadas, avergonzadas, pero también, quizás, un poco más conscientes. El incidente que había comenzado como una humillación se había transformado en el catalizador de un cambio muy necesario. La verdadera prueba, André lo sabía, estaba por venir. Pero estaba listo para enfrentarla, con la misma determinación y resiliencia que lo habían llevado de la favela a la cima del mundo empresarial. El silencio en la oficina de André era palpable. Carlos, el gerente, se removía incómodo en su asiento, mientras Rodrigo, el joven vendedor, mantenía la mirada fija en el suelo, incapaz de hacer contacto visual con nadie. André, por su parte, observaba a ambos desde detrás de su imponente escritorio de caoba, el crono cenit aún en su muñeca, un recordatorio brillante del incidente que los había llevado a esta situación. «Caballeros», comenzó André, su voz calmada pero firme, «lo que ha ocurrido hoy va más allá de un simple malentendido. Es un síntoma de un problema mucho más profundo y arraigado en nuestra sociedad». Carlos se aclaró la garganta, claramente nervioso. «Sr. Oliveira, le aseguro que tomaremos medidas disciplinarias inmediatas. Rodrigo será». «No, Carlos», interrumpió André, levantando una mano. «El despido de Rodrigo no resolverá nada. De hecho, solo serviría para ocultar el verdadero problema». Rodrigo levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos, llenos de vergüenza y confusión, se encontraron con los de André por primera vez desde el incidente. «Pero señor», balbuceó Rodrigo, «lo que hice fue imperdonable. Yo entiendo si quiere que me vaya». André se levantó y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de la ciudad abajo. Por un momento, se permitió recordar su propio viaje, las innumerables veces que había sido juzgado, subestimado y discriminado. «Rodrigo», dijo finalmente, volviéndose hacia el joven, «lo que hiciste hoy fue, efectivamente, inaceptable. Pero también fue el resultado de prejuicios y estereotipos que nuestra sociedad ha normalizado durante demasiado tiempo». Se acercó al escritorio y tomó un marco de foto. La imagen mostraba a un joven André, sonriente y orgulloso, junto a su padre frente a una pequeña relojería. «Cuando tenía tu edad», continuó, mostrándoles la foto, «trabajaba en la pequeña tienda de mi padre. Soñaba con tener mi propia cadena de relojes de lujo algún día. ¿Sabes cuántas veces me dijeron que era imposible? ¿Cuántas puertas se me cerraron en la cara simplemente por mi apariencia o mi origen?»
Carlos y Rodrigo escuchaban en silencio, la vergüenza evidente en sus rostros. Pero en lugar de rendirme, usé cada rechazo, cada mirada de desprecio, como combustible para mi determinación, prosiguió André. Y hoy estoy aquí, dueño de la cadena de relojes de lujo más exitosa del país. Pero, ¿de qué sirve todo este éxito si no lo uso para cambiar las cosas? Se volvió hacia Carlos. A partir de hoy, vamos a implementar un programa integral de capacitación sobre diversidad e inclusión en todas nuestras tiendas. No quiero que ningún cliente, independientemente de su apariencia, se sienta jamás como me sentí yo hoy. Luego, dirigiéndose a Rodrigo, añadió, y tú, joven, vas a liderar este programa en esta tienda. Quiero que compartas tu experiencia, que hables sobre lo que aprendiste hoy. Tu error puede convertirse en una poderosa lección para todos. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y gratitud inundando su rostro. Sr. Oliveira, yo no sé qué decir. Gracias por esta oportunidad. Le prometo que no lo defraudaré. Andrea sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. No me decepciones, Rodrigo. Y más importante aún, no te decepciones a ti mismo. Carlos, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló. Sr. Oliveira, su enfoque es inspirador. Tiene razón, necesitamos un cambio sistémico, no solo acciones punitivas. Cuenta con mi total apoyo para implementar este programa. André volvió a su asiento, sintiendo una mezcla de cansancio y esperanza. El incidente de hoy había sido doloroso, pero también había abierto una puerta para el cambio real. Caballeros, concluyó, lo que ocurrió hoy en la tienda fue un momento de vergüenza para nuestra empresa. Pero también puede ser el catalizador de algo mucho más grande y significativo. Depende de nosotros transformar este momento negativo en una fuerza positiva para el cambio. Mientras Carlos y Rodrigo asentían, comprometiéndose con esta nueva misión, André no pudo evitar mirar el crono cenit en su muñeca. Las manecillas seguían moviéndose, implacables, recordándole que el tiempo nunca se detiene. Pero ahora, esas mismas manecillas parecían señalar hacia un futuro más brillante y equitativo. El incidente en la tienda había durado apenas unos minutos, pero sus repercusiones se extenderían mucho más allá. André lo sabía, este era solo el comienzo de un largo viaje hacia el cambio. Pero estaba listo para liderarlo, un segundo a la vez, con la misma precisión y determinación que había puesto en cada reloj que había vendido. El sol se ponía sobre la ciudad cuando André finalmente salió de su oficina. La reunión con Carlos y Rodrigo había durado horas, pero se sentía como si apenas hubieran arañado la superficie del problema. Mientras caminaba por los pasillos de la tienda, ahora vacía de clientes, André notó cómo los empleados lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Se detuvo frente al escaparate principal, donde el crono cenit que había desencadenado todo el incidente brillaba bajo las luces. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada, un hombre exitoso, poderoso, pero que aún llevaba las cicatrices invisibles de una vida de lucha contra los prejuicios. Sr. Oliveira, la voz de Rodrigo lo sacó de sus pensamientos. El joven vendedor se acercó tímidamente, con los ojos aún cargados de remordimiento. Yo quería agradecerle nuevamente por la oportunidad. Prometo que no lo defraudaré. André asintió, estudiando al joven. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me viste entrar en la tienda hoy? Rodrigo palideció, pero André levantó una mano tranquilizadora. No busco castigarte. Quiero entender. Tras un momento de duda, Rodrigo respondió, honestamente, señor, pensé que no pertenecía aquí, que alguien vestido así no podría permitirse nuestros relojes. ¿Y si te dijera que yo pensé exactamente lo mismo la primera vez que entré en una tienda de lujo?, confesó André. Los ojos de Rodrigo se abrieron con sorpresa. La diferencia es que yo estaba del otro lado del mostrador, sintiéndome juzgado y fuera de lugar. André se volvió hacia el escaparate, señalando los relojes.
Estos no son solo instrumentos para medir el tiempo, Rodrigo. Son símbolos de aspiración, de logro. Pero también pueden ser barreras, recordatorios de la desigualdad en nuestro mundo. Caminando hacia la puerta de la tienda, André hizo un gesto a Rodrigo para que lo siguiera. Afuera, la ciudad bullía con la vida nocturna. Personas de todos los orígenes y clases sociales pasaban frente a la tienda, algunos mirando con anhelo los relojes en el escaparate, otros pasando de largo sin siquiera notar su existencia. «Mira a tu alrededor, Rodrigo», dijo André. «Cada persona que pasa tiene una historia, sueños, luchas. Nuestra tarea no es solo vender relojes de lujo. Es crear un espacio donde todos, independientemente de su apariencia o trasfondo, se sientan respetados y valorados». Rodrigo asintió lentamente, comenzando a entender. «¿Cómo podemos lograrlo, señor?» «Comenzamos por cambiar nuestra perspectiva», respondió André. «Por reconocer nuestros propios prejuicios y trabajar activamente para superarlos. El programa que implementaremos no se trata solo de reglas y políticas. Se trata de abrir nuestras mentes y corazones». Mientras hablaban, Carlos se unió a ellos en la entrada de la tienda. «Sr. Oliveira, he estado pensando en lo que discutimos. Creo que deberíamos extender este programa más allá de nuestra empresa. Quizás podríamos colaborar con otras tiendas del centro comercial, crear un movimiento más amplio». Andrés sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. «Esa es una excelente idea, Carlos. El cambio real comienza cuando todos trabajamos juntos». Mientras los tres hombres discutían planes para el futuro, André no pudo evitar pensar en su padre y en la pequeña relojería donde todo comenzó. «El tiempo es el gran ecualizador», solía decir su padre. «Nos afecta a todos por igual, ricos y pobres, poderosos y humildes». André miró el crono cenit en su muñeca una vez más. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para el cambio, una chance de ajustar las manecillas de la sociedad hacia un futuro más justo y equitativo. «Caballeros», dijo finalmente, «tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy convencido de que juntos podemos marcar la diferencia, no solo en nuestra empresa, sino en toda la comunidad». Mientras se despedía de Carlos y Rodrigo, Andrés sintió una renovada determinación. El incidente de hoy, por doloroso que hubiera sido, había plantado la semilla de algo potencialmente transformador. Y él estaba decidido a nutrirla, a verla crecer y florecer. Caminando hacia su coche, André reflexionó sobre cómo un simple acto de prejuicio había desencadenado una cascada de eventos que podrían cambiar no solo su empresa, sino potencialmente toda una industria. Era un recordatorio poderoso de que cada acción, cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el potencial de crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de nosotros mismos. El crono cenit en su muñeca seguía marcando el tiempo, implacable. Pero ahora, para André, cada tic-tac sonaba como un llamado a la acción, un recordatorio constante de la obra que apenas comenzaba. Las semanas siguientes al incidente en la tienda pasaron en un torbellino de actividad. André, fiel a su palabra, se sumergió de lleno en la creación e implementación del programa de diversidad e inclusión. Su oficina se convirtió en un centro de operaciones, con expertos en recursos humanos, psicólogos organizacionales y líderes comunitarios entrando y saliendo constantemente. Una mañana, mientras revisaba el borrador final del programa, André recibió una llamada inesperada. «Sr. Oliveira», dijo la voz al otro lado de la línea, «soy Marcelo Rocha, del diario El Metropolitano. Nos ha llegado información sobre un incidente en una de sus tiendas y su respuesta al mismo. ¿Podría concedernos una entrevista?» André dudó por un momento. La publicidad no era su objetivo, pero reconocía la oportunidad de amplificar el mensaje. «De acuerdo, Sr. Rocha», respondió finalmente, «pero con una condición. Quiero que la entrevista se centre no en el incidente, sino en las acciones que estamos tomando para abordar el problema subyacente». El día de la entrevista, André llegó a la tienda donde todo había comenzado. Rodrigo,
que ahora lideraba el programa de capacitación en esa sucursal, lo recibió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sr. Oliveira, dijo Rodrigo, quería que supiera que hemos estado trabajando duro. El equipo ha sido muy receptivo al programa. André asintió con aprobación. Excelente, Rodrigo. Recuerda, esto no se trata solo de evitar otro incidente. Se trata de cambiar mentalidades. Cuando el periodista llegó, André lo llevó en un recorrido por la tienda. Explicó cómo cada empleado, desde los vendedores hasta el personal de seguridad, estaba participando en talleres de sensibilización y capacitación en diversidad. Verá, Sr. Rocha, explicó André mientras caminaban, lo que sucedió aquí fue un punto de inflexión. Podríamos haber optado por una solución rápida y superficial, pero elegimos abordar el problema de raíz. El periodista tomaba notas furiosamente. Es impresionante, Sr. Oliveira. Pero, ¿cómo asegura que estos cambios sean duraderos y no solo una respuesta temporal a la crisis? Andrés se detuvo frente al escaparate principal, donde el crono Zenit seguía en exhibición. Al igual que este reloj, el cambio real requiere precisión, constancia y un compromiso a largo plazo. No es suficiente con ajustar las manecillas, debemos asegurarnos de que el mecanismo interno funcione correctamente. Continuó explicando cómo el programa no solo se estaba implementando en todas las tiendas de Tempo Precioso, sino que también estaban colaborando con otras empresas del centro comercial para crear un movimiento más amplio. Además, agregó André, hemos establecido una beca para jóvenes de comunidades marginadas interesados en la relojería y el negocio de lujo. Queremos abrir puertas que tradicionalmente han estado cerradas para muchos. El periodista parecía impresionado. Sr. Oliveira, su respuesta va mucho más allá de lo que esperaba. ¿Qué diría a aquellos que puedan ver esto como una exageración o una reacción desproporcionada a un incidente aislado? Andrés sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. Les diría que no entienden la magnitud del problema. Lo que sucedió aquí no fue un incidente aislado, sino un síntoma de un problema sistémico. Y los problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas. Mientras la entrevista continuaba, Carlos se acercó con noticias emocionantes. Sr. Oliveira, acabo de recibir una llamada. La Asociación de Comerciantes del Centro quiere que presentemos nuestro programa en su próxima reunión. Están interesados en implementarlo en todo el distrito comercial. André asintió, satisfecho. El péndulo del cambio estaba en movimiento, y su impulso crecía con cada día que pasaba. Al finalizar la entrevista, el periodista tenía una última pregunta. Sr. Oliveira, después de todo esto, ¿cómo ve el futuro? André miró su crono Zenit, el reloj que había sido tanto el catalizador como el testigo silencioso de este viaje. El futuro, dijo, es como este reloj. Preciso, constante, siempre en movimiento. Pero a diferencia de un reloj, el futuro lo construimos nosotros. Y estoy comprometido a construir uno donde la dignidad y el respeto sean la norma, no la excepción. Mientras el periodista se marchaba, Andrés se quedó un momento más en la tienda, observando a los empleados interactuar con los clientes. Vio a Rodrigo atendiendo a una pareja joven con el mismo respeto y entusiasmo que mostraría ante un CEO. Vio a Carlos discutiendo animadamente con un grupo diverso de empleados sobre las próximas iniciativas. En ese momento, Andrés sintió una profunda satisfacción. El incidente que podría haber sido el punto más bajo de su carrera se había convertido en el catalizador de un cambio significativo. El péndulo se balanceaba, marcando el ritmo de un futuro más inclusivo y equitativo. Y André estaba listo para seguir liderando el camino, un segundo a la vez. 6 meses después del incidente que sacudió Tempo Precioso, André Oliveira se encontraba de pie en el escenario de un auditorio repleto. Frente a él, una audiencia diversa de empresarios, líderes comunitarios y medios de comunicación esperaba ansiosamente sus palabras. El evento,
La presentación oficial de los resultados del programa de diversidad e inclusión que había nacido de aquel momento de crisis. André ajustó el crono cenit en su muñeca, el mismo reloj que había sido el catalizador de todo este cambio, y comenzó su discurso. Hace 6 meses, un incidente en una de nuestras tiendas nos obligó a mirar de frente un problema que muchos prefieren ignorar. Hoy, estoy aquí para compartir con ustedes no solo lo que hemos logrado, sino lo que hemos aprendido en el proceso. Las diapositivas detrás de él mostraban gráficos y estadísticas impresionantes. La satisfacción del cliente había aumentado un 30%. La rotación de personal se había reducido a la mitad. Pero más allá de los números, Andrés sabía que el verdadero impacto estaba en las historias individuales. Rodrigo, el joven vendedor que estuvo en el centro de aquel incidente, ahora lidera nuestro programa de capacitación, anunció André con orgullo. Su transformación personal es un testimonio del poder del cambio y la educación. En la primera fila, Rodrigo sonrió tímidamente, visiblemente emocionado. André continuó, pero nuestro trabajo va más allá de nuestra propia empresa. En colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro, hemos implementado este programa en más de 100 negocios locales. El cambio que comenzó en una tienda de relojes ahora está transformando todo un distrito comercial. La audiencia aplaudió entusiasmada. Entre ellos, André pudo ver a Carlos, ahora ascendido a director de responsabilidad social corporativa, asintiendo con aprobación. Sin embargo, advirtió André, su tono volviéndose más serio, sería ingenuo pensar que el trabajo está terminado. Lo que hemos logrado en estos 6 meses es solo el comienzo. El prejuicio y la discriminación son problemas profundamente arraigados en nuestra sociedad, y erradicarlos requiere un compromiso constante y a largo plazo. André hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Les pido que vean esto no como el final de una iniciativa, sino como el comienzo de un movimiento. Un movimiento hacia una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Mientras concluía su presentación, André reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Recordó al niño de la favela que soñaba con tener su propia tienda de relojes, al joven empresario que luchaba contra los prejuicios, y al hombre que ahora estaba frente a esta audiencia, liderando un cambio que iba mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Después del evento, mientras Andrés se mezclaba con los asistentes, se acercó una mujer joven, su rostro iluminado por la emoción. Sr. Oliveira, dijo ella, soy Mariana, una de las beneficiarias de la beca que su empresa ofreció. Quería agradecerle personalmente. Gracias a esta oportunidad, estoy estudiando diseño de joyas y pronto haré una pasantía en Tempo Precioso. Andrés sonrió, conmovido por el impacto tangible de sus acciones. Mariana, el agradecido soy yo. Jóvenes como tú son el futuro de esta industria. Más tarde esa noche, de vuelta en su oficina, Andrés se encontró reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Tomó el viejo marco de foto de su escritorio, la imagen de él y su padre frente a la pequeña relojería donde todo comenzó. Lo logramos, papá, murmuró. Hemos convertido esa pequeña tienda en algo mucho más grande de lo que imaginamos. No solo vendemos relojes, estamos marcando el tiempo de una nueva era. El crono cenit en su muñeca seguía marcando los segundos, un recordatorio constante de que el tiempo nunca se detiene. Pero ahora, cada tic-tac sonaba como un llamado a la acción, un recordatorio de que cada momento es una oportunidad para el cambio. Andrés sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Los prejuicios y la discriminación no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero había plantado una semilla de cambio, y estaba comprometido a nutrirla, a verla crecer y extenderse. Mientras apagaba las luces de su oficina, André miró una última vez el crono cenit. Este reloj, que una vez había sido el centro de un momento de vergüenza y discriminación, ahora simbolizaba algo mucho más grande, la posibilidad de transformación, la promesa de un futuro mejor. Con una sonrisa de determinación, Andrés salió de la oficina, listo para enfrentar los desafíos del mañana. Porque sabía que, con cada segundo que pasaba,
estaban un paso más cerca de un mundo donde la dignidad y el respeto fueran la norma, no la excepción. El cronómetro de la transformación seguía corriendo, y André Oliveira estaba decidido a mantener el ritmo, un segundo a la vez, hasta que el cambio que había iniciado se convirtiera en una realidad duradera para todos. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.